¿Qué tal? Bienvenida, soy Denise Córdoba, esto es Emprender en Eventos y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, por momentos controversial, pero que es de interés de todas nosotras y debo decir que es un tema en el cual muchas veces, no voy a decir que veo errores, sino que veo desaciertos de alguna forma porque bueno, ya nos conocemos, ya sabemos cómo somos, nos cuesta mucho ponerle el valor correcto a nuestro trabajo. Bien, allá cuando empezaba yo a emprender, una de las primeras cosas sobre las que hablábamos con otras emprendedoras era el tema precisamente del precio. Y en general, siempre que hablábamos sobre este tema, alguna traía a colación algún tipo de fórmula, ¿no? Siempre era como la discusión era si había que multiplicar el valor de los materiales por 2, por 3 o por 4. Bien, yo quiero decirte que el precio de ninguna forma se saca a través de la multiplicación por X de digamos, de los valores de los materiales o de los costos de producción al caso. Eh, si bien obviamente hay ciertos productos que tienen cierto rango de rentabilidad, un cierto rango de marcaje, que podríamos llamarle, que podría ser producto un poco de algún tipo de suma, para poder llegar a establecer ese nivel ese valor de rentabilidad, esa utilidad, digamos, ¿no? Ese margen de ganancia, debemos tomar en cuenta muchísimas variables de las cuales nos vamos a nutrir para poder sacar el precio, ¿sí? Así que bueno, bajo ninguna circunstancia yo aconsejaría que simplemente saquemos el precio de las cosas poniendo simplemente una regla de X por X, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasaba que yo tenía ciertos combos de papelería, por ejemplo, en donde, por ejemplo, un cartel, vamos a ir al caso, si yo lo multiplicaba por 2 o por 3, el costo de impresión y de papelería, un cartel, por ejemplo, me podría llegar a salir en, no sé, 40 pesos a la venta, lo cual está muy por debajo de lo que tendría que ser el precio de un cartel. Y por ejemplo, por otro lado, si yo quisiera cobrar las etiquetas, por ejemplo, para golosinas, y esto lo podemos hacer con cualquier otro tipo de producto, si me estás escuchando y no te dedicas precisamente a la venta de productos que tengan que ver con eventos o fiestas infantiles, o tienes algún tipo de servicio u otra cosa, este ejemplo claramente puede servir. Por ejemplo, si yo marcaba, por ejemplo, el costo de producción de etiquetas para golosinas por 4, me salía una cifra demasiado alta que no era acorde a lo que una persona podría llegar a pagar por una etiqueta que iba a envolver una golosina, ¿sí? Bien, entonces es muy importante en ese sentido no valernos de una cierta fórmula de costo por X. Bien, vamos a empezar a hablar acerca de cuáles son las variables que tenemos que tomar en cuenta a la hora de poner precio. Bien, son múltiples factores. El primero vamos a hablar, obviamente, que son los costos directos de los materiales e insumos, porque claro que sí, tienen su importancia, tienen mucho que ver. La materia prima, sin duda, es algo de lo que tenemos que ser conscientes, que tenemos que no solamente saber a pie juntilla exactamente cuáles son y qué implica digamos, en términos de costo, la producción de nuestros servicios o de nuestros productos, ¿no? En el sentido de que tenemos que tener un muy buen estudio de proveedores, de materiales, de cómo los tenemos que comprar, de cómo nos autoproveemos para poder tener nuestra materia prima. Y es muy importante y juega en el precio, en la estrategia de precios que vamos a utilizar, los costos directos de los materiales e insumos, pero no es la única variable. El siguiente factor que yo les diría, más bien dicho, que tomen en cuenta son los gastos fijos y variables adentro de mi negocio. ¿Por qué? Porque nosotros, para hacer funcionar nuestro negocio, más allá de para poder producir ciertos bienes de consumo o ciertos productos o ciertos servicios que son los que les vamos a ofrecer a nuestros clientes, tenemos una serie de necesidades
para poder hacer funcionar nuestro negocio. Es decir, necesitamos un espacio físico, necesitamos, por ejemplo, internet, necesitamos utilizar, qué sé yo, una serie de gastos, a veces por ahí nuestro teléfono privado, el celular, es decir, una serie de gastos que son importantes tomarlos en cuenta. Y también voy al tema de que muchas veces cuando arrancamos a trabajar de casa, como que esos gastos se los cargamos a nuestra vida diaria y no lo tomamos en cuenta para el negocio, lo cual significa una ventaja competitiva porque al no tener que pagar un local, al no tener que pagar, qué sé yo, servicios básicos, etcétera, etcétera, obviamente eso va a significar una mayor capacidad de rentabilidad, una mayor utilidad. Pero ojo que tenemos que ser muy conscientes de que si nosotras queremos escalar a futuro nuestro trabajo, si no tomamos en cuenta las necesidades y los gastos físicos que pueden incurrir en nuestro negocio a futuro, va a ser imposible para nosotras poder crecer o poder escalar nuestro negocio sin tener que retocar y rehacer por completo la estrategia de precios, ¿sí? Entonces, es muy importante hacer una lista muy consciente, con mucha conciencia de los gastos fijos, así como de los gastos variables de mi negocio. Muchas veces no tomamos en cuenta el transporte, esa es una cosa que veo mucho. En fin, muchos otros gastos que pueden ser variables o que pueden ser gastos fijos que necesitemos para hacer que nuestro negocio se mueva, trabaje, y muchas veces dentro de ellos inclusive tendríamos que asignar como por ejemplo como gasto fijo el sueldo de el administrativo que vamos a percibir nosotros para hacer que nuestro negocio funcione, ¿sí? Bien, gastos fijos y variables adentro de mi negocio. El siguiente factor es la mano de obra y la administración operativa. Un poco se desprende de lo que estábamos hablando antes, pero ¿por qué lo quiero poner como una cosa aparte? Porque más allá de los materiales y los gastos que tenemos en nuestro negocio, hay una persona física que va a hacer que las cosas sucedan. Por un lado, va a producir los productos o los servicios, ¿no? Que es la persona que va a poner la mano de obra, la persona o las personas, y también va a haber una necesidad de un recurso humano administrativo, ¿no? Para hacer la parte operativa en general, porque un negocio no nada más se dedica a producir los bienes y los servicios, sino que también necesita de mucho trabajo para hacer que funcione, ¿no? Para que lleguen los clientes, manejar redes sociales. En nuestro caso, en general, no tenemos, digamos, locales físicos, por tanto, no tenemos esto de tener que hablar con el cliente en persona, pero sí que hablamos con el cliente a través de las redes sociales. Tenemos que hacer la atención del cliente, tenemos que administrar nuestro negocio, buscar proveedores, es decir, volvemos a lo mismo de siempre. Nosotras adentro de nuestro negocio somos todo, ¿no? Somos la señora que limpia, la jefe de compras y ventas, ¿no? De insumos, o sea, hay una cantidad de horas de trabajo que tenemos que invertir para poder administrar y que nuestro negocio funcione. O sea, no es nada más un cambio de manos en donde yo agarro algo y lo entrego y mi negocio funciona sin necesidad de que haya una persona administrándola. Por el contrario, es necesario un recurso humano que va más allá de la mano de obra que produce el bien o el servicio que vamos a ofrecer a nuestros clientes, ¿no? Y es muy importante pensar en eso, si bien quizá al principio a veces tratamos de no sumarle demasiado a la mano de obra o a la administración, o no nos destinamos un sueldo o un pago por hora de trabajo. A futuro no hacer este ejercicio puede una vez más evitar que tengamos la capacidad de escalar nuestro negocio o de crecer de forma exponencial en nuestro negocio, porque como no estamos tomando en cuenta ciertos factores, el precio no va a reflejar el verdadero valor o la verdadera, digamos, necesidad de recursos humanos para producirlo. Entonces es importante esto de primero calcular la hora de trabajo y también de considerar algún tipo de sueldo administrativo, por lo menos mínimamente para tener en cuenta a la hora de poner precio a nuestro trabajo.
Si calculamos mal esta cantidad de tiempo que invertimos en la empresa, la rentabilidad y la posibilidad de escalar nuestro negocio se va a ver seriamente amenazada y afectada. Bien. Otro factor importante, el segmento del mercado al que me dirijo, mi target, o sea, el público, la gente a la que estoy apuntando. Es muy importante que yo pueda conocer quiénes son esas personas, cuánto están dispuestas a pagar por el tipo de servicio o producto que yo les estoy ofreciendo, ¿sí? Es necesario que yo haga una especie de investigación, pueda tantear lo más posible el mercado, pueda investigar de alguna forma el mercado y entender si mi público objetivo realmente está dispuesto a pagar un cierto monto o cuál es el interés de mi público objetivo sobre el tipo de servicio o producto en el que yo estoy trabajando y cuáles son las capacidades adquisitivas de ese segmento de mercado, ¿sí? Bien, vamos a seguir. Otro factor importante, el posicionamiento de mi marca. Yo puedo elegir posicionar mi marca en el sector o de la forma en que yo prefiera, es decir, puedo apuntar a tener una estrategia de precios de muchas formas. No significa que, por ejemplo, tener una estrategia de precios muy competitiva esté mal, pero tiene que estar alineado con el posicionamiento de mi marca, ¿sí? Cómo me comunico, digamos, a qué niveles yo voy a poner, digamos, la percepción que va a tener el segmento de mercado al que me voy a dirigir, cómo me va a percibir como una marca premium, como una marca medium, es decir, no está mal elegir un cierto tipo de posicionamiento, por ejemplo, el supermercado Día, por ejemplo, tiene un tipo de posicionamiento que tiene digamos, precios competitivos y tiene un tipo de posicionamiento y todo lo que hace es fiel a ese tipo de posicionamiento, lo que no pasa con otro tipo de supermercados, por ejemplo, que tienen otro tipo de posicionamiento y en base a eso van a trabajar tanto su comunicación como la estrategia de precios. No puedo tener una línea de posicionamiento premium y cobrar precios baratos. Y viceversa, no puedo tener una línea de posicionamiento muy barata y obtener, digamos, una línea que no transmita demasiado, digamos, un posicionamiento digamos, de alta calidad, no de alta calidad, sino de como más premium, como mucho más digamos, mayor posicionamiento y pretender cobrar muy barato, ¿no? Bien, factores de posicionamiento son muy importantes y es importante también plantear cómo me voy a posicionar frente a mi público objetivo, que ya tengo que haberlo conocido. Los datos de la competencia y del mercado. Para poner precio es muy importante entender bien cuáles son los precios que se están manejando en el mercado. No es desleal la investigación, no existe una sola empresa en el mundo que no haga investigación de mercado y que no observe a su competencia para trabajar sus estrategias de precios. Esto no significa que una vez que yo tengo todos los datos de mi competencia y del mercado, no solo de la competencia, sino del mercado, vaya a copiar o a bajarle 10 centavos a lo que hace mi competencia. Es también importante saber entender y determinar quiénes son nuestra competencia, porque no todas las personas que están en el mismo rubro necesariamente son nuestra competencia, sino van a ser esas personas que se dirigen al mismo segmento o al mismo nicho de mercado y que tienen un posicionamiento similar al mío. Entonces, es importante juntar información del mercado y de todos los competidores de nuestro segmento. Va a ser siempre de mucho valor, siempre y cuando obviamente la sepamos utilizar a nuestro favor y no para generar una guerra de precios y de mercado desleal, ¿no? Seguimos. Otro factor importante para poner precio, objetivos comerciales y visión a largo plazo. Yo no puedo tener una estrategia de precios, no puedo poner, es decir, precios a mis productos y a mis servicios si no tengo objetivos comerciales, ¿sí? Más adelante en otro video yo les voy a hablar un poquito mejor acerca de y con más profundidad acerca de los objetivos comerciales, pero en general nosotros anual y mensualmente y también a largo plazo tenemos que tener objetivos comerciales concretos, así como objetivos de negocio, ¿no? Pero vamos a los objetivos comerciales que van a ser, digamos, una especie de meta que nos vamos a poner en base a nuestra capacidad de producción, en base a nuestro techo de producción, en base
a lo que está dispuesto a pagar el mercado, en lo cual yo voy a plantear un número tentativo, una cifra tentativa, la cual es necesaria que yo alcance para poder hacer funcionar mi negocio y que la rentabilidad sea la adecuada y que los márgenes de utilidad sea, digamos, de alguna forma valgan la pena como para tener el negocio que tenemos, ¿no? O sea, para tener un negocio saludable y del cual podamos vivir y que también tenga una posibilidad de crecimiento a largo plazo. Y es importante también en ese sentido pensar hacia dónde quiero que mi negocio vaya, cómo me quiero posicionar a largo plazo, cuáles son mis objetivos de negocio y en base a eso plantear objetivos comerciales claros. Si yo no tengo objetivos comerciales claros, es imposible que yo pueda poner una buena estrategia de precios. Por ejemplo, si mi objetivo mensual es generar, digámoslo de forma sencilla, una utilidad de 50,000 pesos mensuales. Entonces, yo voy a tener que entender o buscar la forma de generar 50,000 pesos mensuales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a necesitar ver, por ejemplo, cuántas unidades o cuántos combos o qué cantidad de mercadería o cuántos servicios tengo que vender y cuál es mi techo de producción para poder llegar a ese margen de utilidad que es lo necesario para que yo viva y que tenga un negocio, digamos, satisfactorio en todos los sentidos. Entonces, yo no voy a poder ponerle precio si no tengo un objetivo comercial. Es muy importante tener objetivos comerciales para saber si nuestro negocio verdaderamente vale la pena y es rentable. Sin metas claras, mi negocio difícilmente va a poder crecer y vamos a tener muchas dificultades para tener un negocio más rentable, ¿sí? Finalmente, una de las cosas que juega muy en contra de nosotras a la hora de poner precios, aunque no lo crean, es la autoestima. He trabajado, he tenido el placer y les agradezco de trabajar con muchas emprendedoras, con mucha gente muy laburante, con muchísimo talento, con muchos valores. Y veo que muchas veces lo que nos falla es la seguridad en nosotras mismas, esa capacidad de exigirle al universo lo que corresponde, ¿no? De decir, bueno, esto es lo que vale mi trabajo y esto es lo que tengo que cobrar mi trabajo. Muchas veces nos pasa que lo que hacemos es cuestionar al cliente, ¿no? Decir, es que el cliente, es que la gente no valora nuestro trabajo, es que la gente no valora lo que hacemos, entonces es imposible cobrarles porque en realidad ellos piensan que vale mucho menos. No, señoras. Para que la gente valore nuestro trabajo, para que la gente valore nuestros productos, para que la gente vea nuestro diferencial en nuestros servicios o en lo que sea que nosotros creemos, es importante que primero creamos nosotras mismas. Yo podría quedarme toda la tarde dándoles ejemplos de negocios espectaculares que si ustedes entran a ver sus páginas web o sus páginas de venta, van a encontrar que realmente tienen precios acorde a lo que ellas venden y acorde a lo que se debería cobrar. Y si esos negocios subsisten y existen, y lo sé que existen porque los conozco hace mucho tiempo y son varios, y pueden cobrar, ustedes también pueden hacerlo sin duda, porque para que mi segmento, la gente me valore, primero tengo que valorarlo y aprender a valorarlo yo misma y no permitir que nada de eso jamás evite que yo, digamos, me autosabotee y baje los precios. Yo tengo una estrategia para digamos, para no dejar que yo me sabotee a mí misma. Cuando yo llego a un cierto presupuesto, cuando yo estoy poniendo precio a las cosas, cuando termino de poner precio, le subo un 25% porque es mi rango de autoestima. Digo, tengo que poner el 25% más porque estoy segura que le estoy poniendo 25% menos de lo que es justo. Así que bueno, atenti con eso, es muy importante. Aunque no crean, lo que viene de adentro vale un montón. Gracias, espero que les haya gustado. Más adelante hablaremos un poquito acerca de algunos números importantes y cómo matemáticamente tomar en cuenta ciertas cosas. Y vamos a hablar acerca más que nada de la matemática inversa para poner buenos precios y para tener negocios saludables.